Eguerdión guztioi. Como cada día paso a trasladarles los datos de ayer, 14 de junio. En este día se hicieron en total 2.870 pruebas. 2.809 fueron PCRs y 61 pruebas serológicas o test rápidos. El número de nuevos contagios detectados por PCR es de 8. Por territorios, 3 en Áraba, 4 en Vizcaya y 1 en Guipúzcoa. Además, en el día de ayer se registraron 10 personas más libres de COVID, es decir, con PCR negativo tras haber contraído días atrás la enfermedad, y una persona fue dada de alta hospitalaria. Por otra parte, se sumaron 4 fallecimientos. Son, quiero recordar, personas con un PCR positivo en los últimos 60 días y que fallecieron en el día de ayer. Puede que la causa sea COVID, pero también puede que el COVID haya contribuido o que incluso el paciente ya tuviera una enfermedad en una fase avanzada y no fuera la causa directa o secundaria del fallecimiento. Es la manera en la que ha contabilizado el Departamento de Salud el número de fallecimientos desde el inicio de la pandemia y creemos que es el criterio adecuado para conocer cómo es la evolución. Además, en los hospitales sigue habiendo 18 personas que son o han sido COVID ingresadas en UCI. Una cifra que no ha experimentado variación durante los últimos días. Pero sí me gustaría hoy explicar que estas 18 personas, 4 están por causas directamente relacionadas por COVID, 8 por complicaciones que se han podido generar por COVID, pero que tenemos de estas 18, 6 que son otras enfermedades las que han motivado su ingreso, por ejemplo, cirugía programada u otra. En cuanto a la situación de los focos de los que hemos venido informando diariamente y con total transparencia con el objetivo de mantener a la sociedad vasca informada, el del Hospital Universitario de Basurto y el del Hospital Universitario de Áraba, señalar que ambos están controlados. Pueden haberse dado todavía algunos contagios, como venimos viendo estos días, pero quiero destacar la detección precoz y las medidas de aislamiento que nos han permitido estrechar el cerco y frenar la transmisión. El sistema de vigilancia y control ha funcionado y esa es nuestra mayor fortaleza. Para que se hagan una idea, en el Hospital Universitario de Basurto se han realizado 4.281 PCRs a pacientes, profesionales y contactos estrechos en el hospital o directamente relacionadas con el foco. Y hasta este momento la cifra alcanza 41 casos. En el Hospital Universitario de Álava se han superado las 240 PCRs y hay detectadas 13 casos de COVID relacionados positivos. Osakidetzaren goiz detektatzeko sistema benetan baliagarria izan da. Horri esker, egunotan izan diren fokuak kontrolatu ahal izan dira. Gertatutakoak erne mantentzen gaitu. Estos focos que preveíamos que podían suceder deben ser una llamada de atención. Lo venimos diciendo, no es momento de bajar la guardia. Hemos pasado de una fase de contención a una fase de vigilancia activa permanente. Insisto, la búsqueda activa es nuestra mayor fortaleza. Seguimos rastreando día a día, realizando miles de pruebas diariamente, buscando el virus hasta que lo encontramos. Es nuestra responsabilidad, la de Osakidetza y la del Departamento de Salud. La responsabilidad de la ciudadanía vasca es el compromiso con el distanciamiento y, si este no es posible, el uso de mascarillas. Cuanto más nos acercamos a la normalidad,
Cuanto más nos podemos mover, más importante es realizar estas medidas. La situación en Euskadi sigue siendo buena. No tenemos ninguna duda de que es así. Pero pongamos en práctica la lección aprendida estos días. El virus convive con nosotros y que si encuentra proximidad, se transmite. Por lo tanto, no debemos darle esta oportunidad. El uso de la mascarilla y el distanciamiento es fundamental. Este es el único camino para alcanzar la normalidad que tanto anhelamos. Normalidad hacia la que poco a poco vamos dando pasos. Este fin de semana ha arrancado la temporada de baño en los pantanos de Álava y hoy arranca la temporada oficial en las playas de Vizcaya. Se acerca el verano y es lógico que tengamos ganas de disfrutar del buen tiempo y del ocio, después, además de este duro confinamiento. Pero es preciso también, en estos espacios, tomar medidas preventivas para evitar la transmisión. Por ello es esencial el papel activo de la ciudadanía. Así, el Departamento de Salud, ante el inicio de la temporada oficial de baño, desea trasladar las siguientes recomendaciones. 1. Antes de ir a la playa, se recomienda informarse de las nuevas condiciones de uso, de accesos y aforos, y planificar estancias más cortas para así reducir aglomeraciones. 2. Una vez en la playa, se recomienda mantener 2 metros de distancia con las personas con las que uno no convive, tanto en el agua como fuera de ella. Y, por supuesto, utilizar la mascarilla si se produce alguna situación o hay riesgo de que se produzca en la que no se pueda garantizar esta distancia. Y 3. Una recomendación que es general para toda la población. Cualquier persona con síntomas que pudieran ser COVID no debe acudir a las playas, pero tampoco a ningún sitio público y debe contactar con su centro de salud. Euskadiko hondartza batzuetan gaur hasiko da bainu denboraldi ofiziala. Gune horietan segurtasun neurriak mantendu behar dira. Batez ere, distantziak mantendu behar dira eta erabilera baldintzak errespetatu. Quiero recordar que esta temporada 2020, como en temporadas anteriores, el Departamento de Salud, la Agencia Vasca del Agua (URA) y los entes gestores de saneamiento urbano mantienen una estrecha coordinación para el seguimiento y vigilancia de la calidad del agua en todas las zonas de baño de Euskadi. Por mi parte, esto es todo. Quedo a su disposición para las preguntas. Eskerrik asko. Me gustaría si pudiera especificar los 3 nuevos casos de Basurto y los 4 nuevos del foco de Txagorritxu, si son pacientes, sanitarios o visitas. Sí, en el caso de Basurto, los 3 nuevos casos, uno es un profesional y 2 son visitas. En el caso de Txagorritxu, los 4 nuevos casos, 2 son pacientes, uno es profesional y uno es una visita o contacto estrecho. En ocasiones, cuando digo visitas, son contactos estrechos. Ninguno está relacionado con el brote. Sí, en relación a las personas hospitalizadas, hay 12 más en este fin de semana. Suele haber el efecto de que hay menos altas los fines de semana, pero no sé si tienen que ver con los focos, si puede concretar de estas personas de los focos cuántas están hospitalizadas en este momento. En este momento le podría dar los datos, quizás mejor que lo tengo por aquí. Realmente no el número que usted me señala. Se lo pasaremos con detalle.
3 pacientes del brote de Txagorritxu y el de Basurto sin cambios respecto a lo que dije ayer. Sí, el Lehendakari ayer en la conferencia con los presidentes autonómicos hizo una reflexión en torno a estos focos. Dijo que se estaba distorsionando la información. Yo quería saber quién está distorsionando la información y cuál es realmente el mensaje que quiso transmitir. ¿Por qué se está distorsionando la información? ¿Cuál es el problema con estos focos? Entenderá que yo no, que es algo que espero se lo pregunten cuando él comparezca, el motivo de estas palabras, pero si me pregunta mi opinión, me parece que en ocasiones entiendo que los focos han tenido importancia, no les quiero quitar esta, pero respecto al conjunto de números, si miramos la incidencia total, la incidencia en 14 días, la situación de Euskadi en muchos, la transmisión comunitaria y el riesgo real para la población, en ocasiones yo creo que el que demos tanta información tan rápida puede transmitir una situación de urgencia o de gravedad que puede, vamos a decir, en cierta medida magnificar los hechos, ya le digo, quitando totalmente el hecho de que creo que son focos que han tenido importancia y que la población debe conocerlo para conocer los riesgos que tiene en este momento el COVID. Lo que quiero explicar con esto es que ha habido días que realmente nuestros casos nuevos fuera de los focos eran muy bajos. Y realmente quiero transmitir la fortaleza que tenemos identificando los casos, rastreando estos focos, identificando nuevos casos, que es realmente una fortaleza del Servicio Vasco de Salud y del Departamento de Salud. Hoy, más y todos estos días, más de la mitad de los casos se identifican en personas que están ya en aislamiento y que están asintomáticas y que se realiza esta identificación previamente a que presenten cualquier síntoma. De los casos de hoy, por ejemplo, del Hospital de Lúa, uno de los casos era alguien identificado ya como un contacto estrecho, como una persona de riesgo a la que se le había realizado una PCR negativa y que por un contacto estrecho que empieza con síntomas, al que también estaba en aislamiento, se les identifica a los dos como positivos. Por lo tanto, de los 3 casos nuevos que tenemos en Áraba, 2 eran personas que estaban ya en aislamiento y que estaban identificadas de riesgo, que ya incluso tenían una PCR en las últimas 72 horas negativas. Por lo tanto, yo creo que lo que sí que me gustaría resaltar es que, por supuesto, que estos focos o brotes tienen importancia, que además la población tiene que conocer este riesgo, pero también quiero resaltar que realmente no hemos tenido 3 personas que han acudido, que estaban en Álava libres, vamos a decir, sino que nuestra capacidad de rastreo y de identificación precoz ha sido capaz de identificar estas personas precozmente. Por lo tanto, quiero transmitir en este sentido, que yo creo que es también lo que quiso transmitir el Lehendakari, tranquilidad a la población, porque aunque tenemos unos focos y son importantes, nuestra capacidad de identificación nos permite actuar antes que en otros sitios o sin esta red de rastreo. Sí, de las 3 hipótesis que manejaban sobre el origen de estos focos, no sé si han avanzado sobre cuál de ellas puede ser ese origen. Bueno, siempre he comentado que siempre son hipótesis.
Entonces, es complicado finalmente poder concluir. Hemos identificado situaciones de riesgo. Hemos identificado, en concreto, en Revilla Cuarta, una situación que pudo facilitar el contagio entre las personas que participaron y que además sabemos que si participaron 8 profesionales, 6 en un turno en el que hubo una actuación urgente, creo que lo he comentado en alguna ocasión antes, pues son positivas. Por lo tanto, identificamos situaciones de riesgo, hacemos hipótesis, pero la posibilidad de demostrarlo pues es muy difícil. Sí, hoy es lunes. Se comentó que el lunes iba a hacer la evaluación de la primera semana de la fase 3 para adoptar decisiones. Cantabria está insistiendo en plantear ya de cara a este fin de semana la apertura de la movilidad. No sé si el Gobierno vasco ha decidido algo sobre el levantamiento del estado de alarma y si se ha hecho ya esa reflexión del lunes. Sí, con los datos que tenemos, aunque también digo que los nuevos casos los vamos analizando, vamos viendo si son comunitarios, si están dentro del foco, el riesgo que tiene cada nuevo caso y evaluamos la situación para la salud general. Hoy la situación en Euskadi es buena, el número de casos que realmente son identificados como fuera de los focos es muy baja. Los de los focos, además, estaban, vamos a decir, mayoritariamente controlados y, por lo tanto, el informe sanitario de hoy es muy favorable en relación a la situación de Euskadi. Que la situación sanitaria en Euskadi es muy favorable y que estamos satisfechos porque tenemos un número bajo de casos y los focos consideramos que están controlados, aunque también es verdad que la previsión es que todavía nos puedan aparecer más casos porque esta enfermedad tiene un periodo de latencia y hay personas que en la primera PCR pudieron dar negativa y que puede que empiecen con síntomas y además se repite en un periodo de tiempo. Por lo tanto, y como ha visto, han aparecido 2 personas, en concreto en el caso de Áraba, y esto nos vuelve a hacer abrir el cerco y a seguir. Pero, a pesar de estos casos, que ya le digo, nos dan la satisfacción de ver la capacidad que tenemos de identificación precoz y de seguimiento. Nuestra valoración de la situación epidemiológica es muy buena. Sí, pero ¿eso significa que el Gobierno vasco tendría luz verde para proceder al levantamiento del estado de alarma ya o qué significa exactamente? Esto significa que yo transmito como una parte del Departamento de Salud, porque esto es una valoración que no realizo yo sola, y lo transmito al Lehendakari y al Gobierno vasco para que se valore lo que se realiza. Pero ya le digo que nuestra primera valoración de la semana de la fase 3 es positiva, habiendo identificado unos focos y teniendo claro que debemos transmitir a la ciudadanía de que el virus persiste y que si le damos la oportunidad se propaga, pero que la condición sanitaria de Euskadi a la semana de la fase 3 es buena. Esto entiendo, según su criterio, que avalaría el levantamiento del estado de alarma. En este momento la situación, no lo puedo repetir más veces, ya le digo que para realizar esa valoración se deben mirar en un contexto y en el momento que se considere oportuno. Pero, desde luego, hoy, que era lo que nos habíamos comprometido a hacer una valoración a los 8 días de estar en fase 3, el resultado ha sido óptimo. ¿El sábado se podrá ir a Castro Urdiales? Esta es una decisión que no depende exclusivamente de mí ni del día de hoy. Le quiero decir que la salud es lo primero. Si desde luego estamos en condiciones, el Departamento de Salud lo va a decir
y así lo transmitirá. A ustedes también, por supuesto. La situación de Aita-Menni es que se identificaron unos profesionales del ámbito de la Administración sin contacto con pacientes en un screening y no ha habido nuevos casos a partir de estos, que se identificó un profesional que sí participaba en la atención a personas. Se han realizado en concreto 48 PCRs a contactos estrechos y no solo a contactos estrechos, sino también a personas que habían trabajado en ese contexto y todos han sido negativos hasta este momento. Pero como con todos los nuevos focos e incluso los nuevos casos, hay personas en aislamiento y en seguimiento. Bueno, darles las gracias.